Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a esta serie de programas que estamos haciendo sobre Venezuela. Ya llevamos, esta es nuestra tercera entrega, tratando de entender muy bien qué es lo que está sucediendo actualmente en nuestro país vecino y hermano, saber cuál es la situación actual de la iglesia realmente y del pueblo, qué es lo que está sucediendo, entender qué fue lo que sucedió en ese momento en el cual hubo ese quiebre en la historia de Venezuela, por allá en el año 99 o incluso un poquito antes, qué está sucediendo actualmente y qué podemos nosotros como colombianos aprender de todo esto. Entonces, hoy nos acompañan Oscar René Quiroga, mi gran maestro de Jucum, quien tiene una experiencia pues muy amplia viajando a Venezuela y conociendo realmente de primera mano la situación. Y nos ha presentado hoy a Shelly Petit, que quisiera que cada uno se presentara brevemente para que los que vayan a ver este programa, que ojalá sean muchas personas, o no tanto muchas personas, sino las personas que realmente tienen que escucharlo y hacer algo al respecto, que nos cuenten un poquito pues, de su perfil, de dónde vienen, cuánto tiempo lleva Shelly acá, en fin, cómo se ha sentido acá en Colombia. Un pequeño saludo. Bien, entonces, bueno, bienvenido. Muchas gracias, Sara, por la oportunidad de tenernos en tu programa. Un honor y un privilegio y qué bueno que estemos trabajando por la transformación y seamos una voz de alerta a las situaciones actuales. Bien, yo soy Oscar Quiroga, soy maestro, misionero, sirvo con Juventud con una Misión, un ministerio de misiones y enseño pensamiento cristiano. Aquí pues en el mundo hispano, básicamente con misión y pensamiento cristiano. Bien. Muy bien, que Bien, Shelly nos muchas cuente un gracias, poquito. Bien, yo soy de Venezuela, yo vivo en Ciudad Guayana, Venezuela, soy parte de Juventud con una Misión y trabajo con pensamiento y transformación en Venezuela, trabajo por la transformación de nuestra nación. Y estoy ahorita en Colombia porque yo estudié comunicación social, mención artes audiovisuales y aunque trabajo enseñando a la iglesia cómo llevar la transformación a través de los principios bíblicos a las 7 esferas de la sociedad, mi área específica son las esferas de las artes. Entonces vine, parte de lo que de mi proyecto personal al hacer la escuela fue desarrollar un currículo cristiano para cine y vinimos en enero a aplicarlo en la Escuela de Cine de Jucum, Medellín. Y bueno, se suponía que regresaba en abril, pero llegó la pandemia primero y bueno, he estado en espera para retomar. Pero igual, creciendo mucho para al regresar a Venezuela seguir enseñando cómo transformar la nación. La escuela a la que se refiere Shelly es la Escuela de Pensamiento Cristiano y Transformación de Naciones, Maestros para las Naciones. Shelly fue estudiante de la escuela el año pasado y también fue staff de la primera Escuela de Pensamiento Cristiano y Transformación de Naciones que se hizo en Venezuela, nunca antes se había hecho una, y pues también ahora están coordinando toda esa parte de pensamiento y transformación allá en Venezuela. Excelente. Bueno, la primera pregunta, quemarropa. ¿Cuál es la situación actual de Venezuela, de la iglesia y en general del pueblo? La verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo voy a empezar porque una cosa es, o sea, yo creo que acá tenemos un puente perfecto porque pues yo he viajado y viajo, pero total pues yo soy extranjero y veo las cosas desde afuera, aunque con la posibilidad de entrar y de estar allá, pues palpo un poco más, pero pues no estoy todo el año en el día a día. Estamos realizando varios proyectos y de transformación y de pensamiento y he visto pues algo de cómo entiendo yo la escuela desde no solo como un cristiano que esté acá en Colombia y que escuche las noticias, sino ya yendo, ¿cierto? Yo creo que total Shelly les va a explicar ya lo que es estando allá y entendiendo más profundo. Pero pues, ¿qué veo? Yo veo que en la historia lo que vemos es que ha habido más libertad religiosa en Venezuela que en Colombia y que, digamos, no ha habido como tal una convocatoria ni una iglesia tan grande en toda la historia, pero ha habido total libertad. Lo que vemos es una gran cantidad de denominaciones, de marcas de iglesia por todo lado. Recuerdo que
Me invitaron a predicar en una iglesia en San Félix y en la misma cuadra habían 5 templos al lado oriental de la avenida, y, o sea, de la calle, ni siquiera era una calle. Y donde yo predicaba, que era el lado occidental de la calle, el lado oeste, habían 3. Es decir, teníamos 8 templos en una cuadra. Esa es una situación en que hay mucho, pero diseminado, ¿no? En la historia. Ahora, ya entrando a esta última parte de historia de Venezuela, pues vemos que esta iglesia diseminada nunca mantuvo una unión, nunca también fue relevante para la nación, ni siquiera los católicos son tan relevantes como fueron acá en Colombia, lógicamente acá pues porque había control de la religión, pero sí ha habido algún liderazgo de los católicos allá en Venezuela de algunas cosas, pero no de la iglesia evangélica. Entonces, tanto la iglesia como tal abrazó pues la idea del socialismo y pues ahora ya después de una generación veo yo una iglesia en 3 partes, una iglesia que aún está sin pensar o inerte ante el socialismo que apoyó el socialismo y lo sigue apoyando, ya no de una manera activa, pero con un apoyo en silencio, ni siquiera tácito, pero sí en silencio. También veo una iglesia que está entendiendo que se equivocó, pero es una generación anterior, la generación no es la generación actual. Los que se equivocaron fueron los padres de la generación actual. Entonces es gente que ahora pues ya tiene años de ministerio y que pues sabe que se equivocó. En algunos casos han reconocido esto y ha pasado el liderazgo a la nueva generación, pero en otros casos no, ya sabiendo que se equivocó, ya no apoyando el socialismo, pero tampoco siendo activos. Y una tercera tipo de iglesia en el cual sobre todo son las nuevas generaciones y algunos líderes que han entendido, sabiendo que se han equivocado, pero que es la iglesia la respuesta a la libertad a Venezuela, y son aquellas que están empezando a entender los principios bíblicos y empezando a hacerlo. Sobre todo, pues lo veo más en lugares no tan cerca de Caracas, donde hay un poquito menos de control hacia la iglesia. ¿Qué opinas? ¿Qué opina Chely? Lo que veo en el 2017, recuerdo que estaba justamente aquí en Bogotá y estallaron las protestas en Venezuela, fue un momento muy difícil. Y en un tiempo, yo estaba de cruzada misionera y en un tiempo de oración por Venezuela, Dios me habló en 2 de Crónicas 7:14, cuando dice, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado. Y recuerdo que cuando yo recibí esa cita al principio, yo sentí que se había perdido todas las esperanzas de Venezuela, porque yo lo que entendí fue que toda Venezuela tenía que volverse a Dios. Y yo digo, ¿cómo logramos que toda una nación se arrepienta, que toda una nación vuelva al Señor? Eso es muy difícil. Y yo, pues ya, o sea, no hay nada que hacer. Pero pasa la semana y estamos en otra congregación y un pastor, en una conversación, él está hablando de Venezuela y de repente dice, lo que ocurre en Venezuela es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad del gobierno actual que tiene. Y él comienza a explicar la cita. Y dice, y sin saber que Dios me lo había dado ni nada, y él me dice, esta cita dice en 2 de Crónicas 7:14, habla del nombre, o sea, de aquellos que invocan el nombre de Dios en Venezuela. ¿De quién está hablando? De la iglesia en Venezuela. Cuando la iglesia en Venezuela se arrepienta, cuando la iglesia en Venezuela se humille, es que va a venir el cambio. Porque quienes permitieron que el gobierno actual esté hoy allí fue la iglesia. La misma iglesia votó por él. La misma iglesia vendió su conciencia al Estado. Y en ese momento me llenó de esperanza, y porque vi, bueno, si es la iglesia la que tiene que cambiar, creo que sí podemos, aunque estábamos muy lejos de hacerlo. Pero hoy, o sea, ya han pasado apenas solamente 3 años de haber recibido esa palabra, y yo he visto, no es toda la iglesia, obviamente, pero he visto a un pequeño remanente que ha entendido que lo hicimos mal, que como iglesia nos equivocamos, que como iglesia fuimos los que soltamos el país a hombres malos, y después pretendíamos que ellos además lo arreglaran. Lo hicieron mal y pretendíamos que ellos lo arreglaran. Y pusimos nuestra confianza en los hombres, aun cuando
se levantó Capriles o Leopoldo López, igual estamos poniendo nuestra confianza en esos hombres. Pero ya hemos entendido que no es en el hombre que tenemos que poner la confianza, que es únicamente en Dios. Y que si volvemos nuestros corazones a Dios, si volvemos a esos principios bíblicos que Dios ha establecido para la conformación de las naciones, podemos entonces haber el cambio. Yo he visto una iglesia que se está arrepintiendo, he visto cuando hacemos las escuelas, ver el esfuerzo que hacen muchos para poder llegar a las escuelas. La última, que fue la MPN Online, había un estudiante que tuvo que caminar de su casa como 6 horas para poder conseguir un computador pequeño y poder ver las clases. Bajo la lluvia porque empezó a llover, llegó hiper cansado, pero él está feliz porque él iba a ver la clase. Y hay muchos problemas de internet, hay muchos problemas de conexiones, pero nosotros vemos el gran esfuerzo que hacen por ir a la casa de alguna persona que se tenga internet, buscar las maneras de poder ver las clases, porque creen que la manera que aprendan, cómo Dios enseña, cómo Dios diseñó, podamos entonces cambiar la nación. Y yo veo un corazón arrepentido. Aún hay a muchas personas a las cuales enseñar, porque sí, hay una gran parte de la iglesia que realmente aún sigue esperando que el Estado sea el que haga los cambios, pero yo pienso que por respuesta a ese pequeño remanente que hoy está volviendo su corazón al Señor, pues Dios va a responder, y está respondiendo, pues porque estamos viendo realmente al Señor obrar en Venezuela. Cuando ustedes hablan de esos 3 grupos de iglesias, y pues ya me voy a enfocar en el tercer grupo, que es el grupo remanente, ¿sí? Aquel que ya está entendiendo que es responsabilidad de la iglesia sacar adelante el país. Estamos hablando de qué porcentaje de la población. Bueno, digamos que la iglesia, ha habido un caso diferente y que creo que nos da esperanza en Venezuela, y es que estudiando históricamente todos los lugares donde se ha implementado el socialismo, históricamente la iglesia ha bajado en cantidad, la iglesia cristiana, ya porque sea unos que se huyen, ¿sí? Y la misma iglesia a través del socialismo cambia su mente, entonces Dios ya deja de ser algo de fe. Pero por el contrario, en Venezuela lo que hemos visto es que, sin importar este gran éxodo que ha habido de más de 5 millones de personas que han salido de Venezuela, la iglesia se ha duplicado en estos 20 años. Hacia finales de los 90 había un 6% de evangélicos en Venezuela, teniendo 200 años de libertad religiosa. ¿Por qué no habían tantos? ¿Sí? Porque pues el venezolano no buscaba a Dios por necesidad, y no era Dios un tema importante, y la iglesia no era relevante, sino estaban allá guardados en sus templos. Pero a hoy estamos hablando de un 12% de cristianos, ¿cierto? Ahí en Venezuela, sin contar los que se han ido. Por lo tanto, lo que vemos es un crecimiento de la iglesia, y eso es lo que yo veo que eso nos da esperanza. Ahora, de ese 12% de cristianos, 12% del país, de que son 28 millones de habitantes, digamos unos 20, 23 millones que estén allí, estamos hablando de unos 4 millones de personas, ¿sí? Pero de esa cantidad, de ese 12%, yo pienso que hay un 15 a 20% que está empezando a entender. Sí, de pronto soy un poco optimista, de pronto Chely me aterriza un poco, pero sí, es decir, ya hay algo que está empezando a suceder. Bueno, y con este pequeño remanente, Chely, cuéntanos. No, continúa, tranquila. Este pequeño remanente, digamos que está comenzando a cuestionar el estado actual de las cosas y está comenzando a ser, me imagino, que crítico del gobierno, o sea, porque dice, no, tú no estás haciendo las cosas como se deben hacer. Este pequeño remanente está siendo perseguido. ¿Tiene libertad para hablar? ¿Qué situación tiene ese remanente que no está de acuerdo con el gobierno? Claramente, porque uno no puede estar de acuerdo como cristiano con un gobierno de izquierda socialista. Entonces, ¿qué pasó con ese grupo? ¿En qué condiciones está? Yo pienso que si hay persecución, en la medida en que pues no hay una garantía del Estado de justicia. El Estado de Derecho ya no existe en Venezuela.
Entonces hay una persecución en cuanto a que no hay garantías en la sociedad, pero no hay una persecución como tal en cuanto al riesgo de vida por lo religioso. Creo que el riesgo de vida es más por la situación social o por situaciones específicas de abusos y de opresión del mismo gobierno, pero no es por una cuestión religiosa. Pero digamos, total, no hay tanta libertad. Es decir, sí hay persecución, no es una persecución, digamos, de primer grado, que es contra la vida de las personas y su accionar religioso, pero sí una situación en la cual el cristiano no puede ser tan abierto en sus posiciones políticas, y también la situación del país hace que, por ejemplo, conseguir una Biblia sea muy costoso, o solo asistir a unas cuestiones ministeriales ya son desafíos gigantescos. Entonces, sí hay esa persecución, pero no es que esté habiendo algo sistemático por parte del gobierno. Es más, el gobierno quiere es controlar a la iglesia, porque la iglesia le puede servir al gobierno. Entonces ellos inclusive están empezando a programar una idea de un censo de iglesias y carnetizar a los pastores, y ahora los pastores son solo autorizados por el gobierno, inclusive hasta un instituto superior hacia un ministerio de culto, ¿no? De ideología y culto. Entonces, pienso que pues sí hay, en algunos casos han habido algunas persecuciones específicas, pero de nuevo, no es tanto por la religión, sino por situaciones específicas de opresión. Ahora, yo sí creo que si ya se levanta la iglesia y empieza a hacer una crítica pública y sistemática, sí va a haber persecución, claramente. Eso sí. Sí, en realidad la iglesia hasta hace, no sé, año y medio, 2 años, la iglesia aún tenía, los líderes, los pastores aún tenían miedo de fijar posición política dentro de una congregación. O sea, seguían dándole la libertad, bueno, está bien darle la libertad, pero ellos no se atrevían a opinar delante de sus creyentes y decirles por quién debían votar. O sea, realmente es muy nuevo este proceso en que la iglesia está aprendiendo cuál es la forma cristiana de gobierno, y cuando digo que está aprendiendo realmente es muy poca. O sea, la iglesia sí entendió que lo hicimos mal, pero aún está en ese proceso de entender el por qué y el cómo. O sea, ya sabemos que nos equivocamos, pero ¿cómo? ¿Y cómo hacemos para arreglarlo? Y por eso, o sea, como la iglesia no ha sido realmente, no ha hecho mucho frente, o sea, contrario al estado actual, pues por eso no hay persecución. En el momento en que la iglesia decida, bueno, ya aprendimos, ahora sí podemos ir a exigir, en ese momento, pues, si no hay un cambio claro. de gobierno, pues entonces va a haber persecución. Sí, de hecho yo tenía pues otras conversaciones y como tratando de entender las fechas, y Chávez sube al poder en el 99 y la primera vigilia grande fue en el 2007. Entonces uno dice, ¿qué pasó en esos 8 años? ¿Mm? Y esa fue una vigilia grande, y aún, o sea, no era una vigilia que conectara a toda la iglesia, porque aún no había ese sentido de debemos unirnos como congregación. Entonces, exacto, era solamente una corriente de la iglesia bajo un mismo, una misma forma de pensamiento, que se unieron para hacer esa vigilia. O sea, pero muchos otros, como no estaban a favor de esa corriente, entonces no se unían. Es ahorita, recientemente, que la iglesia está entendiendo que debemos es unirnos, independientemente de las diferencias que podamos tener en cuanto a denominaciones y esto, debemos unirnos para la transformación. Pero, o sea, y aún cuesta, porque pues realmente todavía hay conflictos entre las diferentes posiciones de la iglesia. Algunos no consideran que todavía deban unirse a otros, y todavía hay un porcentaje de la iglesia pues que considera que no debemos participar en política, porque solamente dar una opinión acerca del gobierno, ya eso es ser político, y hay una parte de la iglesia que considera que eso no está bien. Entonces, esa vigilia que hubo aún no estaba llamando a toda la nación, y aún no había un corazón arrepentido por parte de la iglesia. Y esa vigilia de 2007 fue, digamos, más
más de religión que de sociedad, porque básicamente fue el movimiento apostólico, ¿sí? Esa idea, ese pensamiento teológico dentro de la iglesia evangélica, que es el movimiento apostólico, básicamente pues para decir somos los apóstoles nosotros y entonces pues somos los que coordinamos la iglesia, pero no fue realmente para orar por el gobierno, o sea, para orar por la situación que estaba pasando. Lógicamente se oró por el gobierno como cualquier persona cristiana en un país puede orar por sus autoridades, pero no sobre la situación social. Pienso que yo que creo, la mayoría de la iglesia, más de un 80% o más, estuvo de frente públicamente con el chavismo para que fuera electo. Bien, hay pocos nombres de pastores que realmente de antes estuvieron advirtiendo que ese no era el camino. Uno de esos es Enrique Soto, pero la mayoría sí, la mayoría. Y no quiero decir que todos siendo socialistas, ¿sí? Pero sí todos respondiendo a una esperanza de país, ¿sí? De un caudillo, de una confianza en el hombre, como dijo Shelley, ¿sí? Y no de pasar eso a un filtro por los principios bíblicos cristianos. Entonces la iglesia, pues, públicamente estuvo, y entonces, pues, estos primeros años del chavismo, pues, no lo criticó porque, pues, la iglesia era parte del equipo, ¿sí? Ya luego, ¿sí? Yo creo que ya después ya empieza la iglesia a pensar la cosa, pero realmente estos primeros años la iglesia se mantuvo una parte en silencio porque no se involucró en la parte política. Y los que se involucraron fueron a favor de el chavismo y uno que otro crítico, pero que se veía más, era una idea política más que una idea de unión de iglesia. Hay algo que a mí, digamos, que me llama mucho la atención y creo que es la raíz del problema en Venezuela, y es el tema de la brujería. O sea, ustedes tienen una montaña, que es el Cerro de María Leonza, muy cercano a Caracas. O sea, están hasta en clúster los brujos, ¿no? Y hay un tema de brujería súper profundo en donde están los babalaos cubanos, casi que son los jefes de todo el mundo ya en los barrios. Y yo pregunto, ¿la iglesia qué ha hecho frente a eso? O sea, la iglesia ha hecho guerra espiritual, la iglesia ha hecho toma de territorio, ha hecho ayuno, porque tú sabes que la brujería solamente se puede combatir con ayuno. ¿Qué ha pasado en esa parte espiritual de la brujería? Porque es que ahí es donde está la raíz del problema. Pues, es que siguiente pregunta. No solamente se ve allí, sino que aún dentro, es decir, quienes trajeron a los babalaos a Venezuela fue el Estado. O sea, ellos mismos se encargaron de traerlo. Exacto. O sea, fue muy intencional lo que hicieron. Aún dentro de Miraflores, pues se hacen pactos de brujería, todo esto. Y la iglesia, realmente, en disciplinas espirituales éramos muy débiles. O sea, nuevamente es ahora que producto de la crisis hemos entendido que necesitamos orar. Y ahora sí se está trabajando incluso se está trabajando para levantar casas de intercesión 24/7, donde durante 24 horas, 7 días a la semana, constantemente, todo el año, se esté orando por el avivamiento en Venezuela. Pero éramos muy débiles en disciplinas espirituales, éramos muy débiles en guerra espiritual. Yo puedo hablar de una iglesia que ahora sí lo está haciendo, porque ya es como obvio alrededor de que tenemos que hacerlo. Pero todo eso, en la medida que estuvo entrando, realmente la iglesia no hizo nada. La iglesia no salió a alzar la voz al respecto, la iglesia no salió a educar más a las personas al respecto. Y eso, de hecho, se ha visto el crecimiento de eso. O sea, llegaron unos, pero hoy son muchos los venezolanos que practican la brujería, son muchos los venezolanos que forman parte de eso. O sea, es común tener algún amigo que se unió, o sea, que estudió contigo en la universidad, pero ahora pues forma parte de ellos. Pero la iglesia no estuvo enseñando al respecto de eso. Sí hubo un estado de alerta cuando comenzó, o sea, las personas sí se preocupaban por eso, pero decir que ya hicieron llamados de intercesión o llamados para hacer guerra espiritual, convocando a la iglesia en una ciudad o convocando a la iglesia a nivel nacional,
eso no se hizo. Yo aquí quiero pues decir dos cosas. La primera es que claramente, pues no solo por la venida del socialismo, ya Venezuela tiene esta acción de brujería y ocultismo y espiritismo, sino es algo histórico, ¿no? Pero no tan grande. Era igual, era algo que existía en la cultura, pero no era algo tan grande y tan aceptado. Con el socialismo lo que pasa es que se amplió mucho y se aceptó. Como te decía, un buen libro para entender este problema de los brujos es Los brujos de Chávez, es un libro excelente sobre ese tema. Pero ya existía, ¿sí? Desde sus ideas también indígenas existía ello. Entonces, había algo más de brujería, digamos, en comparación con otros países, eso sí es verdad. Pero ahora, con los cubanos y esto, digamos, se popularizó ahí. O sea, tú puedes ver la gente, ahí los hombres así de blanco, todo en la calle, ¿sí? Y tú los ves. En cambio, antes la brujería era algo oculto, aunque existía, pero era algo oculto. Entonces, está estos montes, todas estas cosas. Pero sí el socialismo pues lo ha ampliado y lo ha vuelto más porque pues era la religión del chavismo, ¿cierto? Ya con Maduro, digamos, estas partes de brujería empiezan a seguir, pero en menor cantidad expuesta, porque ya Maduro no tiene esa misma idea santera, ¿sí? Aunque por los cubanos sí sigue existiendo, pero Maduro también tiene un poco más de ideas hacia el animismo. ¿Sí? No hacia, exacto, o sea, trabaja el ocultismo, pero también el animismo hinduista y estas cosas, ¿no? Mientras que Chávez era santero. Entonces, eso por un lado. Pero la otra cosa es que efectivamente, como dice Chely, no hubo una convocatoria general, pero sí el movimiento apostólico sí hizo algunas, lo mismo, ellos como apóstoles, sí bajo esa teología, sí reunieron a sus amigos, a los que son apóstoles, los que piensan de esa misma forma en cada lugar, sí para hacer algo ya de empezar a hacerlo. Ahora, eso es más recientemente, pero sí han hecho algo. Inclusive estuvieron trabajando con el libro de Johnny Elo, que precisamente es desde las esferas, pero hacia la guerra espiritual, ¿sí? La profecía de los 7 montes de Johnny Elo, que es hacia la guerra espiritual, ellos han hecho algo de eso, pero de nuevo, solo hacia la idea apostólica y no hacia la iglesia en general, ¿sí? O sea, ellos dicen, sí, la convocatoria está abierta hacia la iglesia en general, pero es la idea apostólica, es decir, hay que lograr llevarlo a la iglesia en sí. Y también, por el otro lado, lo que decía Chely también, hay un movimiento más de entender lo que hay que orar, ya se han orado públicamente, ya se está leyendo la Biblia públicamente también, en lugares, están las casas de oración, sobre todo en Ciudad Bolívar, en Ciudad Guayana, ahora en Caracas, pero digamos, estas ideas ya de iglesia a iglesia no han sido en Caracas, sino han sido lejos de Caracas, donde hay un poquito menos de control, ¿sí? O digamos menos de exposición hacia el gobierno. Entonces ya son cosas genuinas de la iglesia, donde vemos que se han unido ya a empezar a entender esta parte de las fortalezas y cómo debemos hacer guerra espiritual. Pero aún falta, lógicamente, aún falta, pero ya se está haciendo algo, ¿sí? Ya hay algo que se está haciendo. Entonces, eso es. Porque como que yo veía todo, o sea, comencé como a estudiar el tema y yo decía, pero es que la raíz del problema es la brujería, o sea, yo empezaría por guerra espiritual, empezaría por un ayuno nacional del remanente, o sea, y que los profetas fueran de frente, así como guerra de altares, o sea, yo empezaría por ahí, porque si se dan cuenta, cuando uno conoce bien la Biblia, ¿qué es lo que más le ofende a Dios realmente? Los otros dioses. O sea, yo empezaría por ahí, ¿sí? Y obviamente sin descuidar los otros frentes que son como la parte educativa, pero definitivamente, o sea, eso para mí es como un campanazo gigante cuando comencé a conocer la problemática de cómo no lo vieron. O sea, cómo se les metió semejante cantidad de demonios en la casa y no se dieron cuenta. O sea, eso para mí es como, no entiendo. Yo pienso que de 2015 para acá o algo así, ya digamos después de que muere Chávez y desde ya una crisis mucho más acentuada de la gente, de la decepción de la gente de Maduro, porque
La gente creyó que con Maduro iban a seguir con Chávez, aunque ya habían problemas, pero ya, es decir, peor, ¿sí? Entonces ya la iglesia empezó a hacerlo. Ya en ciudades se ha orado por la ciudad, también se han hecho ayunos, se han hecho campañas de oración, ya lo han hecho, pero aún son esfuerzos locales. Todavía no hay una convocatoria nacional, porque aquellos que tienen la posibilidad de convocar nacionalmente, precisamente es esta teología del apostolado, y mucha gente está en contra de eso. Y entonces, pues, creo que lo que Dios está haciendo es fortalecer lo local para que estas hermanos localmente puedan empezarlo a hacer y luego empiecen a tener unidad con unión con otros. Entonces eso es lo que debemos apoyar ahorita y creo que es bueno. Está bien que esta gente del movimiento apostolado lo haga y eso está muy bien, pero también ellos han hecho cosas, pero tienen que ver cómo llegarle a la iglesia mucho más, de una manera más real, ¿sí? También a veces este movimiento apostolado, yo no digo que le haya hecho el juego al régimen, pero sí a veces les ha faltado vehemencia y oposición, ¿sí? Entonces eso genera suspicacias en otras personas, de decir, pero estos están con ellos o no, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, digamos, no diría yo que están con ellos como los que sí ya abiertamente son, es más de la mitad de la iglesia que son socialistas y están escallados, ¿sí? Pero que están con el chavismo, ¿sí? Pero sí también genera suspicacia eso. Entonces yo creo que localmente Dios está empoderando a la gente para que haga esto de guerra espiritual, pero también, así como dijo Cheri, aunque esas disciplinas están, ya se hacían por iglesia local, por marca de iglesia, pero no hacia la ciudad, no hacia la situación, ¿sí? Realmente era hacia los individuos, o esta persona tiene este demonio, algo así, ya, sí, pero no pensando en la nación. Entonces, es un tiempo de aprendizaje y yo creo que es un tiempo de que la iglesia está dando cuenta del poder que puede tener en estas ideas de lo celestial, de los lugares celestiales. Yo puedo contar como testimonio en mi ciudad, cuando yo estaba haciendo la escuela Maestros para las Naciones aquí en Bogotá, en cada semana de clase, cuando hablaban de un tema específico de alguna esfera, yo anotaba personas claves en mi ciudad a las cuales iba a contactar para hablar de esto. Y cuando llegamos a la semana de iglesia, pues yo me había ido a una reunión donde algunos pastores de la ciudad se habían reunido, pastores que habían formado parte de una confraternidad. Eso terminó mal, terminaron peleados, molestos, y en esta primera reunión, a la que no tenía que estar yo ahí, pero yo llegué, cuando estuve me di cuenta que no era para mí. Ellos estaban intentando hacer reconciliación. Y yo de ahí, la semana siguiente yo me vengo a la escuela, y estando en la escuela, mientras yo veía cómo era el diseño de Dios para la iglesia, recuerdo que yo me preocupé porque yo dije, cuando yo le enseñe esto a los pastores no me van a escuchar. Y hablando con el profesor, él me dijo, tú no te tienes que preocupar por eso, o sea, tú solamente ve y haz lo que el Señor te dice, y allá ellos si quieren escuchar o no. Cuando regreso a la ciudad, entre tanto trabajo, no había logrado contactarlos y ellos son los que me escriben. Resulta que después que yo me voy, ellos intentando llegar a esas reconciliaciones, hacían reuniones, no llegaban a nada, entonces dijeron, bueno, alguien propuso que se fueran a ayuno, y estuvieron ayunando durante 40 días para hacer silencio y escuchar la voz de Dios. Y en esos 40 días Dios les dio 3 palabras específicas. Uno era, la primera, trabajar por la unidad de la iglesia y la tercera, establecer un consejo de ancianos. Y cuando me escriben es porque me dicen, nosotros estamos trabajando por la primera, y en la segunda, pues sabemos que los que manejan esa información es Jucum, y queremos que nos puedan ayudar con eso. Pero para mí fue impresionante, porque yo mucho antes, yo estaba en los grupos de chat y les escribía, y ellos como, la niñita, la chiquitica, así, no, ni me paraban ni nada. Pero en esos tiempos de ayuno, Dios les habló. Y ellos a partir de allí pues tienen un equipo específico que es el que convoca los ayunos, que convoca las oraciones, que tienen ahorita tienen un grupo de oración que se llama Operación Nehemías, donde están constantemente orando por la transformación de la nación.
pero es algo local, ¿sí? Es algo que ha ocurrido en la ciudad y que vemos otras ciudades que desean realmente trabajar en unidad, pero aún no logran conectar a todas las congregaciones porque pues están más fijados. A esos pastores que formamos parte de esa alianza, que estamos allí, obviamente tenemos muchas diferencias, o sea, muchas veces dicen cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, es como vamos a unirnos para lo más importante, que es ver el cambio en nuestra ciudad y en nuestra nación, y Dios que vaya alineando todo lo demás, y así. Muy bien, bueno, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero yo quiero que me comparen la Iglesia de Venezuela con la Iglesia de Colombia. Marita para todos. Bien, pues bueno, yo pienso que hay, como siempre, en una comparación ventajas y desventajas, ¿cierto? Pienso que total, Colombia ha tenido un proceso de iglesia evangélica realmente reciente y nuevo, desde la libertad religiosa como tal, en un proceso de crecimiento en los 90 y luego un proceso de afianzar ese crecimiento que no fue tan exitoso, y ya de 2010 hacia acá, digamos, un proceso de identificación evangélica, empezar a ser relevantes hacia el país y estas cosas. Pero pues ese crecimiento pasó de 50.000 personas evangélicas antes del 91 a ahora un 15% del país, unos 8 millones de personas. Entonces hemos crecido, pero en cantidad, pero no hemos logrado las mismas tasas en calidad. Eso es esperable, eso debe pasar, pero sí creo que la iglesia en Venezuela hoy, en la iglesia en Colombia hoy, digamos, no está tan metida como la iglesia venezolana en sus templos, pero sí, digamos, es una iglesia que aún le falta mucha profundidad. La mayoría de la iglesia es muy superficial. Eh, lo vemos en cuanto al trabajo que se hace como iglesia. En el caso de Venezuela, la iglesia es muy denominacional, muchas pequeñas iglesias con muchas marcas, una teología predominante pentecostal, en general, y otras teologías, digamos, reformadas o bautistas, un poco absortas de la realidad, un poco guardadas. Y ya, digamos, también una iglesia aún mucho en los templos, que se veía solo desde lo religioso. Aquí en Colombia, digamos, debido a que no había libertad religiosa y había era opresión religiosa, pues la parte de la religión era algo de la sociedad. Allá no, allá era solo lo religioso y tú podías estar, digamos, la típica falsa dicotomía, la dualidad, en que solo el domingo estamos con Dios y de lunes a sábado no. Pienso que ya a hoy la iglesia ha tenido un cambio grande en cuanto a el crecimiento, muchas más personas dedicadas a Dios. La misma situación hace que haya más personas que quieran dedicarse a Dios y eso es bueno, porque tú ves gente ministerialmente en Venezuela joven, adultos jóvenes que asumen el reto de la Gran Comisión, mientras que acá en Colombia no. Aquí en Colombia hemos sido educados para el empleo, ¿sí? Pero no para el servicio a Dios, ¿cierto? Entonces, no es tan fácil. Allá tú ves más, mucho más fácil allá ello. Y también yo veo que la iglesia ya es más religiosa que acá, no es tan profunda tampoco, pero la situación país los ha hecho como reflexionar, ¿sí? Sobre su papel como iglesia. Bueno, yo con esto he sido un poco dura, ya lo he comentado antes, porque a mí me sorprende mucho cuando estoy fuera de Venezuela y aquí en Colombia yo siento que la iglesia es como nosotros años atrás. O sea, así como estábamos nosotros más pendientes de hacer nuestra vida, de hacer nuestras vidas seguras, de tener una carrera, una profesión, formar una familia, ir a la iglesia los días que toque ir a la iglesia y ya, con eso es suficiente. O sea, veo una iglesia que está un poco tranquila. Ahora, a mí me bendijo mucho cuando vine a hacer la escuela precisamente en Bogotá,
porque Bogotá, o sea, no solamente se dedica a enseñar esta escuela a jucumeros, sino que está abierta a la iglesia en general. Y yo pude escuchar a personas de diferentes congregaciones hablar de los proyectos que están haciendo, de cómo Dios los está usando para llevar transformación en diferentes áreas. Son un grupo muy pequeño, sí, y no solamente ellos, sino también pues pude conocer a diferentes personas de la iglesia que estaban trabajando, pero es un grupo realmente muy pequeño para la cantidad de personas cristianas que hay y la cantidad de congregaciones que hay en Colombia. Y ahora, yo pienso que pueden ocurrir dos cosas. Una es que, pues, y lo otro, pues, lo vemos cuando en las elecciones, o sea, estuvieron muy cerca de elegir un presidente socialista. En Bogotá tienen una alcaldesa lesbiana, y precisamente años atrás yo consideraba que tener un diputado transgénero no estaba mal porque pues esa persona estaba preparada mientras que un cristiano no. Ese era mi pensamiento. Pero hoy es como, no, está mal, o sea, por cualquier lado, por donde lo veas. Pero oye, aquí en Bogotá, pues la misma iglesia votó por una alcaldesa lesbiana. Entonces eso habla del poco entendimiento que hay dentro de la iglesia. Ahora, ese poco porcentaje de la iglesia que sí está, que sí ha entendido la necesidad de que la iglesia sea parte de la sociedad, que la iglesia establezca los principios dados por Dios en la sociedad, pues está haciendo el trabajo, y creo que por misericordia a ese pequeño grupo, Dios puede obrar en amor hacia la nación. Y lo que creo que pasó en Venezuela es que no había nadie, o sea, en Venezuela no había alguien que nos dijera esta es la forma en la que se debe construir una nación. Exacto, ni aún dentro de Juventud con una Misión, que desde hace muchos años ha tenido revelación acerca de estos principios, Jucún no lo estaba enseñando, y la iglesia no lo estaba enseñando, y creo que lo que pasó fue eso, que no había a alguien que lo enseñara, a alguien con ese entendimiento, y por eso pues terminamos como terminamos. Ahora, que la iglesia en Colombia tiene que despertar, sí. Que el socialismo en Colombia está tocando a la puerta, sí. Y está semiabierta. La iglesia tiene que levantarse en Colombia, la iglesia tiene que entender que es urgente, y algo que yo noto y que notamos todos los venezolanos que están fuera, es que es muy fácil para cualquier nación decir, no, a nosotros no nos va a pasar lo mismo que ocurrió en Venezuela. Nosotros decíamos exactamente lo mismo de Cuba. A nosotros no nos va a pasar lo mismo que Cuba, no vamos a hacer otra Cuba. Pero ¿qué está pasando ahorita? Veamos a Argentina. Chile acaba de aprobar una nueva constitución, eso fue lo primero que Chávez pidió, una nueva constitución, y aquí mismo en Colombia ya se están legislando leyes que van en contra de la libertad. Y la iglesia, una parte de la iglesia está trabajando, pero la verdad es que una gran mayoría no está ni entendiendo lo que está ocurriendo, ni pendiente de lo que está ocurriendo. Entonces yo considero que la iglesia realmente en Colombia necesita alertarse, porque puede ocurrir. O sea, lo mismo que ocurrió allá puede ocurrir. Bueno, y si quieren ya podemos ir comenzando a pensar en la parte como táctica. ¿Qué nos recomiendan? O sea, como iglesia, ¿qué debería estar haciendo en este momento la iglesia para que no le pase lo que le pasó a Venezuela? ¿Qué hay que hacer? Pero así casi que como un plan de acción. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo pienso que como maestro, pues yo voy a decir siempre que enseñar, pero no es desde ese punto de vista realmente, sino lo que hay que hacer, ya Dios nos lo dijo. Él dice, vayan y hagan a Colombia discípula de Cristo, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Si lo hacemos, Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, el objetivo siempre es que enseñemos estos principios, pero no solo los que somos maestros. La idea es entrenar personas, ¿sí?, para que todos enseñen, porque en una nación no solo los maestros enseñan, ¿sí? ¿Sí? No solo los maestros educan, los padres educan, y puede ser que no tengan el don de maestro. Pero ¿qué es lo que hacen los maestros? Los maestros son los que producen la filosofía de educación. Es decir, ¿qué es lo que se debe enseñar? ¿Por qué y cómo enseñarlo? Pero esos maestros tienen que ellos mismos enseñar, pero entrenar a toda la iglesia para que todos enseñen. Entonces tenemos que apoyar todas estas actividades de enseñanza, no solo de un tipo de enseñanza académica, formal y no formal, sino también a través de clubes de lectura, que la gente lea los libros, prédicas en las iglesias,
Hay algunas iglesias acá en Bogotá que están más abiertas a esto, pero tú sales de Bogotá y la cosa es difícil, es otro mundo, es diferente, y no porque sea rural, tú vas a Medellín y esto no se recibe en Medellín, ¿sí? Ni en Cali tampoco, ¿sí? Algo en Bogotá con algunas congregaciones que sí quieren esto. Y algo también, digamos, en algunos esfuerzos de otros ministerios, misioneros o de transformación, pero realmente como iglesia, muy poco nacionalmente. Entonces, para mí lo que debemos hacer es en este momento enseñar y apoyar los proyectos ministeriales hacia la transformación, ¿sí? Pero sobre todo enseñar y enseñar porque aún la iglesia la mayoría de cosas no las conoce, la mayoría. La evidencia es que en el mismo partido político que tenemos, hemos los mismos cristianos, ¿sí? O los cristianos que están en otros partidos, son los mismos que hemos propuesto proyectos que van en contra de los principios bíblicos, ¿sí? Entonces tenemos que seguir enseñando. Diría yo, algo ingenuo creer que entonces estos líderes realmente se van a sentar a aprender, porque pues tienen otra forma de pensar, una idea de la línea apostólica o una idea del gobierno diferente. Pero eso no importa. Lo que necesitamos es que la gente lo entienda, ¿sí? Porque no son solo los líderes lo que hacen vida ministerial, ¿sí? Lo que pasa es que aquí en Colombia todavía hay mucha gente, ¿sí?, que espera es que sus líderes hagan la vida ministerial o lo que sus líderes digan y no lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar a toda persona. Eso primero. Pero, ¿por qué digo enseñar? Para que la gente se dé cuenta que tenemos que hacer el segundo paso, ¿sí? Porque la Biblia nos enseña unos pasos para oponernos a la tiranía en lo social. Pero yo tengo, es enseñándoles a que guarden, no enseñarles y decirles qué hacer. No, tiene que ser que la gente lo guarde. Entonces, tú tienes que enseñarle y la gente va a entender que al guardarlo, lo primero que tiene que hacer son las disciplinas espirituales. Entonces, tenemos que orar, ayunar, hacer guerra espiritual, enseñar, clamar, vigilar, ¿sí? Pero es algo que nace de nosotros, si estamos guardando. Y luego, esas personas entienden que no solo fueron los maestros que les enseñaron, sino que ellos son parte. Entonces, el segundo, digamos, paso es que todos enseñen, que se edifiquen unos a otros. Y no va a ser a través de grandes eventos, sino en el día a día, en lo local. Entonces, creo que es muy importante esa parte de conversación local, esa parte de reunión con los hermanos, de edificarse. Sí va a haber actividades académicas. Yo creo que una muy buena estrategia es estudiar libros a través de clubes de lectura con reporte semanal o algo así. Eso es muy, muy bueno. Y así podemos hacerlo, y esa sería, digamos, ya la enseñanza hecha por todos y no solo por aquellos que han recibido esta visión y que son maestros. Y ya luego un cuarto paso ya sería empezar a agotar la jurisprudencia que tenemos, ¿sí? Los mismos abogados cristianos no conocen esto o tienen su mente separada entre la jurisprudencia civil y lo que es lo religioso. Pero ya hay algunos abogados cristianos que están entendiendo, y yo creo que nosotros tenemos unas leyes de acceso a la justicia comparables con otros países realmente grandes, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que no las usamos. O lo que pasa es que las usamos, pero hay tanta impunidad o tanta lentitud judicial que a veces por ellas mismas se vencen. Pero creo que tenemos que hacer una idea también de jurídica, una lucha jurídica para cambiar las leyes malas, para protestar. Y ya de ahí, y ya luego, en la medida que aumente este socialismo, aunque ya hay, hacer la parte de resistencia civil, la parte de manifestaciones, que ya lo hemos hecho en algunos momentos, pero que tenemos que ser un poco más intencionales y organizados. Esta parte de resistencia pacífica civil y también ya pues prepararnos si hay aún más implantación o persecución, hasta para una resistencia y hasta para las armas. Ahora, aquí respecto a la persecución de grado 1, hemos bajado mucho. En 2010 éramos el 25 país del mundo en persecución y ahora somos el 49. Entonces hemos mejorado en 10 años,
la persecución nivel 1, o sea, matar a los pastores o matar a los misioneros, quemar las iglesias, eso ha bajado mucho, ¿sí? Porque pues hay menos paramilitares, ¿sí? Los paramilitares son más bandas criminales y también hay menos guerrilla, ¿sí? ¿Sí? Pero se ha cambiado la idea de persecución 1 a la idea de persecución 2, que es la ideológica, ¿sí? Y se ha aumentado la persecución ideológica. Por lo tanto, eso es un resultado de que los padres no tienen. Y pues ahí es donde tenemos que luchar mucho enseñando todas estas cuestiones ante la lucha ideológica que ha aumentado. Creo que pues estas son cosas que hay que hacer, pero creo yo que los primeros 3 son algo que tenemos que estar haciendo ya. Ahora, una de las cosas que se podría decir y es que nos unamos, que ¿sí? Eso se puede hacer a través de cualquier cosa, pero creo yo que tiene que nacer de la gente más que de los líderes tradicionales de la iglesia, ¿sí? Porque estamos viendo que estos líderes tradicionales tienen 2 opciones, no 3. Una, que hay un pensamiento hacia, que ya hacia las, ya no es la idea apostólica de la teología apostólica, aunque sí sigue existiendo, pero sí como de las figuras representativas. Y dentro de esas figuras hay unas que lo han hecho bien y otras muy mal. Otra segunda cosa como de los líderes es que también hay unas ideas políticas respecto al boom que hemos tenido en que ahora participamos en un partido político, ¿sí? Y entonces eso también puede ser controlable para el pensamiento de la gente. Y la tercera es que hemos visto que ya la iglesia, aunque la mayoría de la iglesia sigue dependiendo de sus líderes, hay mucha iglesia, sobre todo mediana y pequeña, que ha entendido que es la gente. Y estamos viendo algo, ¿sí? Respecto a lo religioso, todavía no respecto a la nación, a la ciudad, pero sí algo un poquito más abierto. Pero todo, como decía Chely, todavía estamos muy tranquilos, todavía estamos muy en nuestras cosas de vida y no en el servicio a Dios. Entonces tenemos que entender y seguir enseñando que cada persona tiene que tener una vida ministerial, ¿sí? Y no solo ir el domingo a. Un 10% de la iglesia es gente realmente remanente practicante. Pero si eso es así, entonces tendríamos que tener más o menos, ¿sí? Al menos un 10% en vida ministerial en el país, y eso no se tiene. Se tiene por ahí en todo. Entonces, hay aún un remanente que sí cree, al cual no le hemos enseñado. Nuestras filas no deben ser enseñarle a toda la iglesia, pero entre más podamos mejor. Pero sí, sobre todo, a los interesados en esta época y en esta generación, porque esos son el remanente 1, ¿sí? Y el poder enseñar a toda la iglesia, tenemos que quitar algunas trabas o algunas estructuras de autoridad de la teología apostólica o las figuras representativas a lo largo de la historia o hasta también acciones teológicas. Tenemos una ventaja contra Venezuela, que nuestra teología mayor no es pentecostal, ¿sí? O no es una específica. Aquí hay de todo un poco, ¿cierto? En los campos es más pentecostal, ¿sí? Pero que se nota un poquito más la preeminencia pentecostal, pero a la larga en Colombia, ¿sí? Hay como un equilibrio en eso. Entonces eso es bueno porque pues podemos trabajar con mucha gente. Sí. Yo sumaría eso. Para mí fue importante aprender en la escuela a pensar como Dios piensa. Y Dios piensa en individuos, naciones y generaciones. Cuando estudiamos la Biblia y vemos la manera en la que Dios le hablaba a cada individuo en la Biblia, eso que Dios hablaba a esa persona o esa bendición que otorgaba, tenía un propósito hacia la nación y tenía un propósito hacia las generaciones. Y creo que en la medida que nosotros aprendamos a tomar decisiones pensando así, bueno, así como Dios obraba en cada individuo de esa manera, yo como hija del Señor, yo debo tomar decisiones que no solamente me beneficien a mí como individuo y a mi familia, sino que tengan un propósito hacia la nación y un propósito hacia la generación. Entonces creo que una persona que amplíe su idea acerca de Dios y de la forma en la que Dios gobierna,
que también sepa escuchar, que tenga un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y a obedecer, puede ser guiado entonces por el Señor a cualquier espacio de influencia donde pueda generar un cambio. Pero necesita ampliar su idea, porque yo yo nací en un hogar cristiano, siempre estuve sirviendo dentro de la iglesia, pero ese servicio que yo hacía solo estaba transformando a personas y a individuos. Yo no sentía esa carga por transformar una nación, ni sentía la responsabilidad, ni mi trabajo y mi servicio para el Señor estaba enfocado hacia la nación. Entonces, ahora entiendo que debe estar enfocado hacia la nación. Sigo trabajando con individuos, pero lo que le enseño al individuo tiene que estar enfocado hacia la nación. Entonces, yo añadiría eso, un entendimiento mucho más amplio de quién es Dios y su gobierno, y un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y a obedecer. Porque lo otro que hacemos muchas veces como cristianos es, hay alguna necesidad dentro del local de la iglesia, yo voy. Pero no se trata solamente de ir y cubrir necesidades dentro de la iglesia y llenarnos de muchos ministerios y trabajos dentro de la iglesia, sino escuchar la voz de Dios, porque hay personas a las que Dios llama a la vida religiosa, hay personas a las que Dios llama a la vida política, hay personas a las que Dios llama a la economía y a trabajos que están fuera de la iglesia. Cada cristiano cumpliendo el rol y el propósito para el cual Dios lo ha llamado puede generar influencia y transformación en la nación. Pero debemos cambiar nuestro pensamiento, debemos ampliar la idea en la que Dios trabaja y la forma en la que nosotros tomamos decisiones. No, pues increíble, o sea, creo que es un excelente resumen. Lo que pasa es que aquí viene mi personalidad, que es una personalidad impaciente. Y yo siento que esto que estamos diciendo toma como una generación o dos en que podamos ver el fruto, y yo veo a León Rugiente encima. Yo veo estas elecciones del 2022 con terror, chicos. Entonces, o sea, ese es el plan, digamos, de largo plazo y todo. Pero ¿qué hacemos ya para que no nos pase en el 2022, chicos? Ya. Yo opino que de nuevo, enseñar ya, pero no necesitamos que todos hayan aprendido, sino enseñar gente a que siga enseñando. ¿Sí? O sea, yo no tengo que enseñar a todos, pero sí a todos los que yo pueda. ¿Pero cómo? Para que ellos lo guarden, ¿sí? Es decir, que ellos estén capacitados de enseñar a otros. Y así, digamos, eso se vuelve como, ahí sí el verdadero multinivel de Dios, y cada gente va enseñando. Entonces, lo importante es enseñar la verdad, pero empoderando a la gente, ¿sí? Para que lo pueda hacer, ayudándole y dándole herramientas. Creo que es lo importante. Porque por más esfuerzo que hagamos, como tú dices, así le hagamos, eso va a ser generacional para poder llegar a toda la iglesia. Pero sí necesitamos enseñar y que todos sigan enseñando. Y eso por un lado. Y otra cosa, creo que es el tema de guerra espiritual. Bueno, de disciplinas espirituales, no solo guerra espiritual, sino de todos estos temas de disciplinas espirituales, pero que provenga no como tal de una idea religiosa o de una idea de las autoridades religiosas, sino de la gente, y de la gente específica por algunas u otras cosas. Y también creo que tenemos que empezar a ser activos desde ya en la parte jurídica, porque tenemos la parte jurídica tiene que tener un seguimiento de jurisprudencia, y nosotros no hemos construido la jurisprudencia. Entonces creo que allí tenemos que empezar a entrar. Yo no soy abogado, pero creo que tenemos que empezar a mirar qué podemos hacer allí en ello, porque esta parte jurídica a la larga puede darse a conocer muy fácilmente a la nación y la gente empezar a pensar. Un error que se ha tenido, digamos, en cosmovisión y en transformación es tratar de querer entrar por los líderes representativos y que ellos lo hagan, pero no lo van a hacer, ¿sí? Porque es que no lo han hecho y no saben, ¿sí? Entonces no es, oye, me da permiso de enseñar acá sin que ellos estén ahí sentados, o así estén sentados, no están realizando ellos ningún proyecto. Entonces tenemos que trabajar es con la gente, ¿sí? Y darle oportunidad a esa gente. Y sé que hay mucho gente que quiere servir ministerialmente en esto, y hay que aprovecharlos y hacerlo. Y también pienso que tenemos que tener una exposición un poco pública, ¿sí? Nosotros como cristianos, pero lastimosamente hemos estado estos últimos años a la sombra de la exposición pública del partido, que ha hecho cosas buenas y malas,
pero tenemos que pasar ese paso, aprovechar el partido para la exposición pública, pero no depender de ello, sino nosotros tener algo de exposición pública en cosas también, no solo cristianas, sino también seculares. Aquí no hay un Agustín Laje, pero, por ejemplo, tenemos no hay un Agustín Laje cristiano, ni una Vanessa Vallejo cristiana, ¿sí? No hay, ¿cierto? Hay alguno que otro joven, pero esos mismos jóvenes están interesados más en la convocatoria que en el fondo. Entonces, no hay alguien que tenga realmente los principios de fondo y que quiera trabajar por los principios más que por la figura. Entonces, creo que esa exposición pública también tenemos que empezar a mirar cómo lograrlo. Yo pienso que, aunque es un camino largo, pues realmente es lo que va a asegurar, o sea, poder enseñar al interior del corazón de las iglesias y enseñarle cuáles son los principios realmente acerca de la nación. Es un camino largo, pero es lo que va a ayudar a ganar la libertad y que o sea, que esa libertad se pueda mantener en el tiempo, porque la siguiente generación que se va a levantar, pues va a crecer aprendiendo de sus padres cuál es la forma de gobierno. Y precisamente hablando de los tiempos, hace poco hablaba con Oscar y me decía, Chely, necesitamos que en Venezuela haya uno solo menos peor que Maduro, solo un poco menos. Y yo ya estoy tan clara en que necesitamos hombres temerosos del Señor que le dije, yo prefiero esperar. O sea, aunque el país está un poco más, pero encontrar a esa persona que tenga temor del Señor y que esté dispuesto a servir al Señor bajo sus principios y gobernar bajo la ley del Señor y no permitir que venga otro menos malo que Maduro, pero que igual quiera traer a la nación todas este código de leyes que están llegando a los otros países de América. Entonces, aunque es difícil porque pues soportar los tiempos de dificultades, pues obviamente, o sea, se necesita muchísima fortaleza. Ya he entendido que realmente la solución es únicamente una iglesia entendida. Una iglesia que sea capaz de vivir los principios de Dios y de pararse firme frente a los hombres y decirles, esta es la forma en la que nos vamos a gobernar, esto es lo que dice el Señor y esta es la única solución que tenemos. Entonces, aunque es un proceso más largo, o sea, yo pensaba antes que la solución era salir a protestas y todo, y creamos el caos en el país, pero eso solamente generó muertes. ¿Trajo algún cambio significativo a la nación? No. Pensábamos que iba a ser rápido y realmente pues tumbar un gobierno pues puede ser más rápido que educar el pensamiento de las personas. Pero yo sé que en la medida que la iglesia entienda y la iglesia comience a asumir su rol y su espacio en una nación, no solamente cambiaremos de gobierno, sino que vamos a garantizar que la transformación ocurra a lo largo del tiempo. Porque pues en Venezuela estamos tan mal que no solamente con un cambio de gobierno se va a cambiar el país, no, necesitamos es reedificar todas las áreas de la nación y para eso pues necesitamos que la iglesia primero sea edificada en Cristo y en lo que dicen las escrituras. Entonces sí es largo y lamentablemente hay consecuencias que no podemos evitar, hay consecuencias que ya estamos tarde para evitarlas, pero en la medida que la iglesia sea mucho más intensa, que la iglesia se active mucho más y que esos pocos que tienen el conocimiento trabajen duramente por enseñar a aquellos que aún no saben, en esa medida Colombia podrá entonces preservar su libertad y ganar un poco más. ¿Y acciones para el 2022? ¿Qué hacemos de aquí al 2022? ¿Qué sugieren? Acciones así ultra efectivas y rápidas. De cara al 2022, ¿qué podemos hacer? Digamos, más inmediatas, yo pienso que aprovechar lo que ya hay gente sirviendo y ser enlaces para que esas personas que ya lo están haciendo, por ejemplo, como tú o algo, puedan enseñar en otros lugares y también cada uno en su mismo lugar de congregación empezar a enseñar, pero también sobre todo empezar a que la gente se enseñe. ¿Eso qué quiere decir? Yo creo mucho en los estudios de libros.
es una enseñanza, te queda menos. Entonces, a lograr empezar a estudiar libros cortos sobre pensamiento, específicamente sobre la idea socialista, el estatismo, estas ideas que están cada vez más en boga. Creo que es algo que podemos hacer ahora. Y también tener una estrategia en medios. Empezar a participar en los medios cristianos o a través de YouTube o a través de las redes, pero no una estrategia de publicidad o de alcance, ¿sí? Y tampoco una estrategia académica de que todo el mundo se siente acá a aprender todas las clases, sino una estrategia de comunicar de una forma rápida, concisa, los principios que nos hacen falta y lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Más esta idea de entrevistas, más esta idea de foros, más esta idea de clase corta, esa idea, eso tenemos que lograr que llegue a la gente. Ahora, ¿cómo podemos enseñar y capacitar a más personas, pero digamos como de manera más rápida? Lo que yo hacía en la MPN, pues en cada clase iba anotando el nombre de personas específicas y estratégicas a las cuales iba a buscar. Por ejemplo, Semana de Educación, yo comencé a anotar colegios cristianos o dueños de colegios cristianos de mi ciudad, a los cuales yo los iba a llamar y les iba a explicar cómo a través de un cambio de filosofía de educación podíamos generar transformación en la nación. Anoté nombres de pastores específicos a los cuales yo iba a buscar, me escucharan o no, yo soy intensa, o sea, en Venezuela esto es tan urgente que yo soy de las que va y toca la puerta y me pueden decir, no, que es un apóstol y no puedes pasar, y yo voy y paso. Así, ese tipo de cosas. Hay que ser intenso para lograr captar la atención de las personas. Personas estratégicas en los medios de comunicación. Y no solamente personas cristianas, porque hay personas no cristianas que están a favor de la defensa de la libertad. Por ejemplo, personas como Agustín Laje, nombro a alguien porque pues no conozco en Colombia. Él no es cristiano, pero él precisamente, sin saberlo, lo que defiende son principios cristianos. Entonces, aquí en Colombia deben haber personas así. De hecho, en una de las asambleas que hubo por la ley de Ni una palmadita más, hubo una persona que participó, no era cristiano, pero dio unas ideas que eran claves para el trabajo que se estaba haciendo, y yo le dije a Oscar y a Mónica, hay que contactarlo a él. No es cristiano, pero hay que contactarlo a él. Cosas así. Entonces, buscar en los medios de comunicación son importantes, entonces anoto nombres específicos por cada uno de ellos. También crear grupos de oración, grupos de intercesión, que son los que respaldan el trabajo que hacen aquellos que están de manera más activa. Y así en cada una de las áreas, formar escuelas para padres, reunir a diferentes padres que quieran formar, porque aunque sí es como uno de los trabajos más largos, o sea, el trabajo de familia, pero es uno de los más importantes porque la familia es la... ¿Cómo le llaman aquí a los diputados? A los senadores. A los senadores cristianos que hay ahorita, a ellos hay que llamarlos y aunque estén muy ocupados, insistirles en que se reúnan y escuchen cuáles son los principios bíblicos de Dios, cuáles son las leyes que Dios aprueba, cómo Dios desea que se legisle una nación. Entonces hay personas específicas, estratégicas, por las cuales se pueden anotar, se ora por ellos primero para que el Señor sea quien abra la puerta y luego va y se toca la puerta. Y reuniendo estos grupos de personas específicas, se puede acceder entonces por medio de ellos a una plataforma amplia para enseñar los principios. Ok, bueno, eso me gusta, eso me gusta. Estuve conversando también, bueno, ya esta es mi tercera entrevista del tema de Venezuela y uno aprende un montón de cosas. La primera fue con una hermana colombiana que vivió 38 años y ya regresó hace como 7, Claudia. La segunda con el pastor Ignacio Yaramendi. Y Claudia me comentaba que hay una cosa que se llama el Evangelio Cambia. Y cuando yo conozco este movimiento, pues no sé por dentro qué tal es, si es lo que queremos o no, pero me sentí como si fuera como William Booth, Oscar, un poquito parecido. O sea, que llegara como hasta la filigrana de la sociedad con un movimiento fresco, haga de cuenta como el Ejército de Salvación, loquísimo, en sus métodos un poco convencionales, y llegar con el Evangelio hasta el último nivel.
Entonces dije yo, hombre, deberíamos de crear una estrategia tipo del Evangelio Cambia, pero obviamente adaptado a Colombia, que en este momento la gente de Colombia no está tan necesitada hasta ahora. Entonces de pronto nos falta un tricito de humildad, pero no sé, ¿qué les parece esa? Que esa es como más de choque, o sea, hacer como una sopa gigante, ir a compartir con la gente y hacer unas prédicas que tienen que ser como de avivamiento, que son prédicas que nos llevan a entender nuestro pecado, porque es que sin pecado no hay arrepentimiento, ¿sí me explico? Y yo sé que es un mensaje que a la gente no le gusta, que le digan, hey, tú, pecador, pero eso es lo que realmente a la gente lo lleva a quebrantarse, estilo William Booth. Entonces, ¿cómo lo ven? A mí me encanta William Booth. Bien, pues yo voy a decir ahí dos cosas. Me gusta la idea de la sopa, pero en la forma local, que es la que Dios pone. Es decir, qué bueno que la gente de las iglesias en ponerla a pensar cuál es la gente hambrienta en nuestro barrio, en nuestra ciudad, ¿sí? En nuestra localidad, ¿sí? Porque realmente Bogotá pues es un departamento, no es una ciudad. Y esa sopa, que la gente misma la lleve y lo hagamos en lugar de hacer algo así macro. La suma de todo eso va a dar más libertad. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente te habla de el externo del Evangelio Cambia, pero por eso te digo que tienes que hablar con Enrique o con otras gente para también ver también algo ya de lo interno. La idea del Evangelio Cambia digamos, empieza hacia una labor de iglesia de ir a atender al ambiente, pero no empieza ni siquiera con las cabezas de esa congregación, pero se aprovecha esa idea, ¿sí? Desde un punto de vista político, ¿sí? Lograr llegar a hacer esto, populismo, para luego tener un apoyo político, no solo de los cristianos, sino de la gente, ¿sí? El problema del hermano Bertucci es que él no tiene el apoyo de los cristianos, ¿sí? Aunque sí a veces pues, el único tocaría, pero no es alguien que la gente cristiana se sienta representada. ¿Por qué apoyo con el chavismo? ¿Sí? Entonces la gente, respecto desde el punto de vista del cristiano, ahora respecto desde el punto de vista de la realidad histórica que ha pasado, pues ya tiene problemas jurídicos grandísimos y mejor dicho tiene mucho rabo de paja. Entonces, pues es una ficha que puede ser fácilmente jugable por el establecimiento. Entonces, creo yo que la estrategia está buena, el método está bueno, pero el fondo no está bueno en el Evangelio Cambia. Entonces, lo que debemos hacer es la estrategia, pero localmente. Y no solo de dar sopa al hambriento, sino de la idea de la justicia social, pero no solo por las fundaciones, sino por la gente. ¿Sí? Sí, porque eso lo debemos hacer localmente. ¿Bien? Creo. Ok. Otro aspecto también es que el Evangelio Cambia sirvió para ganar muchas personas para el Evangelio, pero no hubo transformación en todas las personas. Es decir, un gran porcentaje asistía, de jóvenes, por ejemplo, asistían porque les gustaban los bailes, los teatros, la estrategia. Y querían, pues, o sea, el joven siempre tiene esa necesidad de querer ser parte de. Pero no hubo un cambio de transformación de lo interior hacia lo externo y tampoco hubo la presentación de los principios. O sea, hoy en día se utiliza la misma estrategia por parte de la misma iglesia, se utiliza esta estrategia como campaña política, pero eso es socialismo. O sea, eso no es la forma en la que vamos a educar. Y los que lo promueven, aunque tú les digas, pero es que eso no le corresponde a un partido político, eso le corresponde a la iglesia, ellos no logran diferenciar, sino que consideran que está bien que el partido político lo haga porque son cristianos y entonces le corresponden. Y yo, bueno, pero si lo van a hacer, háganlo como congregación, no como partido político, para ganar votos, para ganar masas. Entonces, ellos sí sirvió para ganar personas al evangelio, pero se necesita que haya una profundidad del evangelio, de los principios, del pensamiento, que no se creen a personas dependientes de la iglesia. O sea, hay una gran, digamos que en
Venezuela la iglesia en general ha entendido que precisamente una condición dependiente. O sea, ahora ellos se creen, o sea, muchas personas necesitadas sienten que tú les tienes que dar, que tienes la obligación de darles, porque durante mucho tiempo pues les dimos y ahora nos están cobrando lo que no deberían. Entonces, sí está bien la estrategia, pero hay cosas que modificar. Ok, muy bien. Bueno, chicos, no los quiero demorar más. Sé que fue muy complicado sacar ese tiempito en sus agendas. Gente muy ocupada, de verdad. Gracias, Oscar, gracias, Chili. Y bueno, pues seguiremos conversando, seguiremos pensando, pero ante todo, digamos, lo que yo quiero lograr con esto es como entender cuál es el plan de acción. Y como dices tú muy bien, con quién hay que hablar, qué hay que hacer. Me han dado muchas ideas y de verdad que les agradezco muchísimo. Y también me gusta dejarlas grabadas y ponerlas en el canal para que el Señor le hable a través de ustedes a la gente de maneras distintas, ¿sí? Porque yo tengo unos intereses, tengo una formación, pero que la gente que los vea, pues cada uno en su esfera sentirá como que Dios le ha hablado de una manera distinta. Entonces, Shelly, Oscar, muchas gracias. Yo igual les voy a mandar el link, les voy a mandar el link del canal para que lo tengan y pues también como que el Señor, yo estaba esperando como que me saliera lo del programa de televisión, del programa pues de radio digital y finalmente no se concretó, pero pues para eso tenemos a YouTube y YouTube es maravilloso, nos permite tener nuestro propio canal. Y pues ahí también se está poniendo toda esta información para que el que tenga el deseo genuino de educarse lo pueda hacer. Con mucho gusto. Así Muchas es. bendiciones. Sí, muchísimas gracias, Sara, por lo que haces. O sea, que el Señor en serio use tu voz, use tu labor para despertar a más personas, para bendecir a muchas personas y para bendecir a la nación, porque sé que tu interés final es que la nación sea bendecida y el Señor respalda. Ay, tan bella, gracias. Bueno, pues no sé si Shelly nos quiere regalar una oración para cerrar. Bueno, muy bien. Gracias. Padre, Shelly, gracias, Señor, por tu providencia. Dime. no, que ores para cerrar. Muy bien. Bien. Gracias, Señor, te damos por tu providencia, Señor. Gracias te damos por las inquietudes que tú pones en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias porque son esas inquietudes, Señor, las que nos mueven a actuar conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias por este tiempo en el cual podemos reflexionar, Señor, sobre mi nación, Señor. Te doy gracias porque aún a pesar de todo lo malo que ha pasado en Venezuela, Señor, yo puedo ver hoy una iglesia que está cambiando y puedo ver tu respaldo, Señor, en ese corazón de cambios que tiene la iglesia, Señor, y te oro y te doy gracias, perdón, porque estoy al lado de dos hermanos, Señor, colombianos que se sienten alertados por lo que está ocurriendo en Venezuela y no quieren lo mismo para Colombia, Señor. Yo también oro para que tú bendigas, Señor, la vida de cada uno de ellos, Señor, para que sigas respaldando el trabajo que hacen, Señor, para que muchas personas puedan ser alertadas por ti, Señor, y por medio del trabajo que ellos están haciendo, Señor, bendecimos la vida de Sara para que tú sigas usándola, Señor, para que más personas puedan entender cuál es tu deseo para Colombia, cuál es lo que tú has soñado para Colombia, cómo deseas tú que Colombia sea transformada y que gane cada vez más libertad, Señor, para la gloria de tu nombre. Oramos por cada persona que va a ver este video, Señor. Yo confío en que tú vas a hablar a la vida de cada uno, a cada uno le vas a decir, le vas a dar un llamado, Señor, una encomienda, un lugar específico para hacer influencia, para enseñar a otros, Señor, y para generar cambios en esta nación. Yo bendigo Colombia, Señor, creyendo en que tu respaldo, tu cuidado, tu misericordia y tu amor se sigue extendiendo a esta nación, Señor. Yo oro, Señor, para que tu cuidado, Señor, para que tu misericordia se extienda, Señor, para que cada vez más hermanos, Señor, puedan abrir sus ojos, Señor, a tu forma de gobierno para esta nación, Señor. Gracias por lo que hoy estás haciendo, porque sabemos que este trabajo no queda en vano, Señor, sino que es usado por ti y cumple aquel propósito para el cual tú lo creaste, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén, muchas gracias, qué linda oración, tal cual lo que necesitábamos. Bueno, Muy bien. Bueno, pues muchas gracias de verdad por este espacio maravilloso que como le comenté a mi esposo que iba a Lisa, hablar con Oscar y bueno, y también con Shelly, me dijo, uy, qué manjar de conversación. Poder uno pensar en estas cosas y darse como el tiempo y la licencia de soñar, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer. Y que Dios nos respalde, ¿no? Que Dios nos respalde. qué bueno, Entonces, Sara. y así fue, qué Bueno, manjar de conversación. Fabuloso. muchas bendiciones. Muchas gracias, muchachos. Un Que saludito, Dios los muchas Gracias, bendiga. Sara. gracias. Muchas Feliz noche, bendiciones que ahí. Dios los bendiga. Feliz Saludos. Muchas noche. gracias. Chao. Chao, chao.